Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Domingo número 19 del tiempo ordinario, un domingo en el que seguimos estudiando en el Evangelio el capítulo 6 de San Juan, que se llama el discurso del pan. En la primera parte tenemos a Monseñor Romero en la coyuntura aquella del golpe de Estado, una afluencia de periodistas, sacerdotes, seglares, personalidades, gobierno, que vienen a buscarlo para saber qué opina, qué piensa, cómo mira las cosas, cómo está el país. Y Monseñor, inteligentemente, siempre se refiere a las palabras de la homilía, a las palabras del comunicado, y con eso se da por sentado que esa es la postura oficial. Quiero destacar dos momentos que se le acercan a Monseñor Romero. Primero, vienen con una invitación para que participe en Holanda en un congreso, concilio de personalidades, en este caso obispos de Latinoamérica. Fíjese que Monseñor menciona dos grandes personalidades: el del Cámara de Brasil, Recife, y también Méndez Arceo de México, que son obispos notables de la teología de la liberación, de los procesos liberadores del área latinoamericana. Y a Monseñor le toca sentarse en el mismo lugar que ha estado estas dos grandes personalidades, Méndez Arceo y el del Cámara. Segundo momento, en diciembre se va a celebrar el 25 aniversario de la diócesis de Santiago de María. Monseñor fue obispo de Santiago de María antes de ser arzobispo de San Salvador, y le han dado un tema para que participe y también que concelebre en ese 25 aniversario. Destaca Monseñor la relación muy personal, muy íntima, muy amigable con el obispo de Santiago de María, que fue el único que le acompañaba a Monseñor en esa conferencia episcopal, Monseñor Arturo Rivera y Damas. Bonito momento porque es invitado, porque va a tener dos encuentros significativos, más un viaje para Estados Unidos, pero también bonito como Monseñor, con su libertad admirable, defiende las palabras del comunicado y las palabras de la homilía del domingo recién pasado. Oigamos a Monseñor. Martes 23 de octubre tuvimos consejo ejecutivo del arzobispado en que comentamos la situación tan difícil del país. Estuvo presente Fernando Valero Iglesias, que ha traído una invitación de Holanda para que el arzobispo de San Salvador sea el que no tuvo la actividad que en diciembre hace un organismo ecuménico en Holanda. En ocasiones anteriores han actuado Monseñor Elder Cámara y Monseñor Méndez Arceo, y quieren presentar obispos latinoamericanos en unión con su movimiento ecuménico que presta este servicio de ayuda a obras latinoamericanas. También fue una mañana muy densa de visitas, entre ellos los padres Mazano,
Rivera y Rodas de Santiago de María, que vinieron a invitarme para el 25 aniversario de aquella diócesis, que será el 2 de diciembre. Se me propuso que 3 días serían la celebración, dedicando uno a cada obispo de aquella diócesis. Por tanto, me dedicaban el segundo día en honor de la Santísima Virgen y me ofrecían un acto después de la misa y que me quedara para el domingo, en que habrá una concelebración que se espera con la asistencia de todos los obispos. Naturalmente acepté, ya que se trata de una diócesis que yo serví y donde hoy sirve con tanto cariño Monseñor Rivera, que es para mí un verdadero apoyo pastoral. Pepe Simán y el padre Goyo Rosas, el padre Fabián, Monseñor Urioste, el gerente de la radio, analizaron la actitud de la radio y de los medios de comunicación, que tiene que ser muy delicado en este momento tan difícil de nuestro país. También Pepe Simán y Monseñor Urioste me arreglaron y coordinaron mi próximo viaje a los Estados Unidos. Fui a almorzar con un grupo de sacerdotes que tenían un retiro espiritual con los padres del Opus Dei en Clara Luna. El tema que meditamos fue la carta del Papa Juan Pablo II a los sacerdotes en la Semana Santa de este año. El padre Fernando me orientó acerca de una carta que ha sido sustraída de la Congregación para Obispos y que parece que se ha distribuido con mala voluntad para difamar la obra del Opus Dei. Yo le dije que quería estudiar el asunto y comentarlo luego con él. Por la tarde, entrevista con Televisión Sueca en el hospital. También un periodista italiano, siempre en el mismo sentido de captar mi pensamiento acerca de la posición de la Iglesia en este momento del país. Los conceptos que yo vertí son los mismos de la homilía del domingo recién pasado. Tuve que suprimir la visita al doctor Sen porque tuve que ir a grabar mi programa de mañana, ya que mañana no tendré tiempo por ir a La Libertad. Y por la noche también tuve una cena en la casa del doctor Chávez, con Monseñor Urioste, el padre Estrada, el doctor Morales Erlich, del Demócrata Cristiano, un nuevo ministro, el ministro de Planificación, y otros 2 industriales jóvenes. Fue una conversación muy rica de experiencias, historias bastante abiertos. Me dio la impresión de que en el mundo empresarial hay también mentes muy cultivadas y muy sensibles a la cuestión social. Por mi parte, creo haber expresado entre ellos el pensamiento genuino de la Iglesia y un llamamiento a las clases pudientes para que facilitaran el cambio que nuestro pueblo necesita. Llegamos a la sección de la Palabra de Dios, domingo 19 del tiempo ordinario. Es una lectura que redunda en el discurso del pan de este capítulo 6 de San Juan, que de alguna manera desentona con lo que estamos estudiando de lunes a sábado, porque estamos estudiando el Evangelio de Mateo y Juan tiene otras características. Por eso a veces yo sé que puede ser como un quiebre que tenemos en nuestro cerebro y en nuestro corazón cuando estamos de lunes a sábado estudiando a Mateo y el domingo hemos estado estudiando a Marcos, por momentos a Mateo, y ahora estamos estudiando el Evangelio de Juan. La primera lectura de este domingo está tomada del primer libro de Reyes, capítulo 19, del 4 al 8, y dice lo siguiente: En aquellos días, Elías continuó por el desierto una jornada de camino, y al final se sentó bajo una retama y se deseó la muerte. Basta, Señor, quítame la vida, que yo no valgo más que mis padres. Se echó bajo la retama y se durmió. De pronto, un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. Miró a Elías
y vio a su cabecera un pan cocido sobre piedras y un jarro de agua. Comió, bebió y se volvió a echar a dormir. Pero el ángel del Señor le volvió a tocar y le dijo: levántate, come, que el camino es superior a tus fuerzas. Elías se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este texto, para los que ya han estado escuchando estos programas continuamente, ya lo hemos estudiado. Estamos, de lunes a sábado, estamos estudiando el profeta Habacuc, hemos estudiado a Baruch y también a Jeremías, Isaías, Miqueas, Oseas, Amós. Tenemos varios profetas ya estudiados. Este es un profeta, solo que es de los profetas que no escribieron, y así se les llama, profetas que no escribieron. Y los que escribieron se dividen entre mayores, menores. Este es de los profetas que no escribieron. Sobre ellos se escribió. Elías es un profeta que surge como un bastión de Dios para darle lección al rey Ahab con su esposa Jezabel, para que aprendan a respetar a Dios. Ahab se casó con una muchacha que no era hebrea, que no era judía, es una fenicia, es una muchacha que trae a su dios Baal, y Ahab traiciona la alianza que tiene con Dios. Ahab es hijo de Abraham, de Isaac, de Jacob, es un israelita, es un hebreo, tiene un excelente y único Dios, pero no se da cuenta y permite que su esposa Jezabel introduzca el culto a Baal. Elías, celoso, profeta celoso, va a cuidar la pureza de Dios y va a querer salvar la alianza entre Dios y el pueblo de Israel. No es fácil. Elías sacrifica su vida, expone su vida, sale victorioso, y Elías es uno de los profetas misteriosos, es uno de los personajes misteriosos del Antiguo Testamento, junto con Moisés, de los que no se conserva su sepultura. De Moisés no tenemos sepultura, de Elías no tenemos sepultura. Elías se presenta arrebatado por un carro de fuego ante la mirada del sucesor, Eliseo, y por esto Elías quedó como un personaje que en cualquier momento de la historia iba a volver. Cuando Jesús se transfigura, se le aparecen Moisés, personaje misterioso, Elías, personaje misterioso, se reúnen con Jesús y ellos, los tres, escuchan la voz. Los discípulos Santiago, Pedro y Juan, que están juntos, escuchan también la voz. Este es mi Hijo, el amado. Escúchenlo. Este texto que acabamos de celebrar aquí en el país el 6 de este mes, agosto, es un texto que cuando se le explota en clave, en juicio crítico, bastaría para decir la superioridad que tiene Jesús sobre estos dos personajes misteriosos, Moisés y Elías. Otra cosa hubiera sido si la voz que venía del cielo hubiera dicho: estos son mis hijos. Pero la voz fue: este es mi hijo, escúchenlo. Elías estaba presente ahí. Elías tiene que cederle el espacio a Jesús. En esta escena del primer libro de Reyes,
Es normal que un profeta se canse. Basta, Señor, quítame la vida. No valgo más que mis padres. No valgo nada. Pero Dios envía un ángel. Esta figura de un ángel puede ser un ser misterioso. Puede ser, no lo descartemos, puede ser una persona que cree en el profeta Elías. Le lleva pan, le lleva agua. Puede ser un ser misterioso, pero puede ser alguien que comprende el plan de Dios y que anima a Elías. Levántate, come. Se durmió, comió, se volvió a dormir. Lo volvió a despertar el ángel. Levántate, come, que el camino supera tus fuerzas. Comió y caminó 40 días y 40 noches hasta estar en el monte Horeb. Ahí donde se le apareció Dios a Moisés en la zarza ardiendo. Bonita la figura del profeta Elías, cansado, agobiado, no comprendido, desesperado, se desea la muerte, pero Dios tiene un plan con él. Dios nunca desechó a Elías. Hubiera suscitado a otro, hubiera adelantado el trabajo de Eliseo, pero Dios confió en Elías. Levántate, come, que el camino supera tus fuerzas. La segunda lectura de hoy está tomada de Efesios, capítulo 4, versículo 30, hasta el capítulo 5, versículo 2. Dice lo siguiente: No pongan triste al Espíritu Santo de Dios, con que Él les ha marcado para el día de la liberación final. Destierren de ustedes la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda la maldad. Sean buenos, comprensivos, perdónense unos a otros, como Dios les perdonó en Cristo. Sean imitadores de Dios, como hijos queridos, y vivan en el amor como Cristo les amó, y se entregó por ustedes a Dios como ofrenda y víctima de suave olor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Reitero, estas palabras no son de Pablo. Históricamente se ha dicho que son de Pablo, pero ya les hemos dicho que a partir de 2015, el doctor Antonio Piñero descubre esto que estamos diciendo hoy. Estas palabras no pueden ser de Pablo. Son muy tardías. A lo mejor esta carta fue escrita ni siquiera en el siglo I. Es posible que hayan sido escritas ya en los inicios del siglo II. No puede haberla escrito San Pablo. Pero está clara la doctrina que enseña la carta a los Efesios. Está claro de que aquí hay un juego entre la persona antes del Espíritu y la persona después del Espíritu. Cuando ya usted y yo somos personas con el Espíritu Santo, no tendríamos que comportarnos de otra manera, sino debiéramos comportarnos como hijos e hijas de Dios. El ejemplo lo tenemos con Elías. Elías estaba lleno del Espíritu de Dios. Claro que se cansó, pero Elías comprendió: debo comer, debo beber, debo caminar, porque mi tarea no es morirme aquí debajo de esta retama. Puede ser una palmera. Mi objetivo no es quedarme aquí. El objetivo de nosotros, según la carta a los Efesios, no es hacerme cristiano y seguir siendo igual. No. Si yo soy cristiano, soy diferente. Soy una criatura nueva. Entonces no tengo por qué, dice la carta, no tengo por qué entristecer al Espíritu de Dios que está en mí.
El Espíritu de Dios está en mí para que yo sea criatura nueva. Y en esto está bien claro lo que debemos desechar y lo que debemos asumir. Perdónense mutuamente. ¿Se acuerda aquella expresión que les decía del padre John Sobrino? Cuando en la traducción de los libros ordinariamente se usa el talante del cristiano, y la palabra talante, ¿qué es? Para traducirla al lenguaje nuestro, John Sobrino nos regaló la palabra el modito, el modo de ser, el talante. El modo de ser de nosotros es que somos cristianos, somos criaturas nuevas, nos perdonamos unos a otros. Nos perdonamos. Y si nos perdonamos, entonces somos criaturas nuevas. Y al revés, si somos criaturas nuevas, nos perdonamos, nos amamos, nos comportamos como hijos de Dios, porque lo somos. Y somos imitadores de la actitud de Jesús. Miren lo que hizo Jesús, es que yo soy igual que Jesús. Esto está diciendo la carta a los Efesios. Vivimos en el amor como Cristo, vivan en el amor como Cristo les amó y se entregó por nosotros a Dios, así como Jesús se entregó, igual tenemos que entregarnos usted y yo. Si no lo hacemos, en palabras de la carta a los Efesios, estamos entristeciendo el Espíritu de Dios que está en nosotros. Vamos a la carta, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 41 al 51. Dice lo siguiente: los judíos murmuraban de Jesús porque había dicho: yo soy el pan bajado del cielo. Y decían: ¿acaso este no es Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo puede decirnos ahora: yo he bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo: no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en el libro de los profetas: todos serán instruidos por Dios. Todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza, viene a mí. Nadie ha visto nunca al Padre sino el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo, para que aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es el discurso del pan. ¿Quién es el pan? Jesús. ¿Qué es el pan? El Hijo de Dios. ¿Quién puede venir al Padre? ¿Quién puede venir a Jesús? Solamente los que Dios quiere atraer. Esta es una libertad que tiene Dios. ¿Pudo haber atraído Dios a Anás, a Caifás, a los demás del Sanedrín, a los escribas, a los fariseos? Sí. Pero no quiso. ¿Es culpa de Dios? No. Aquí quiero poner el énfasis en lo que es propio del Evangelio de Juan. En la historia, Dios suscitó personas. Abraham, y después de Abraham hay dos hijos, Isaac e Ismael. Primero nació Ismael, hijo de una criada. Pero Dios no hizo caso a Ismael e hizo caso a Isaac. Y fue Isaac el siguiente patriarca después de Abraham. Después Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob.
El mayor es Esaú. Y Dios prefirió a Jacob. De Jacob extrajo 12 hijos con diferente mujer. Solo 3 son hijos legítimos de Jacob con Raquel. Las demás son hijas de criadas, hijas, etcétera, de las sirvientas. Pero ahí están los 12 hijos. Excluyó a Dina. Así lo marca la historia. Después Dios suscitó a Moisés. En un momento suscita a Elías. Después, claro que va a suscitar a otros y a otras. Y aparece el profeta Elías, Eliseo. De repente aparece el rey David, Salomón. Más adelante va a suscitar a otros hasta que aparece Jesús. Según el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan presenta a Jesús haciendo señales para que los que miren las señales crean. Y el que viendo señales no cree, no es culpa de Dios. Por eso cuando le preguntan, ¿cómo éste puede darnos a comer su carne? ¿Y cómo puede decir que viene del cielo? Que ha bajado del cielo. Es que el que ha bajado del cielo hace señales. Y ustedes deben, por las señales, deben creer en Jesús, que ha bajado del cielo. No murmuren, solo acepten. Dios me mandó a mí para que yo haga las señales, y ustedes con las señales, es el Evangelio de Juan, con las señales ustedes se conviertan, crean. Y el que cree tendrá vida eterna. El que come mi carne, como yo soy el pan que ha bajado del cielo, el que come mi carne no morirá jamás. ¿Creen o no creen? Aquí está el dilema según el Evangelio de Juan. Los signos están aquí, las señales están aquí. Allá en el desierto, sus padres comieron maná y murieron. El que come este cuerpo, este pan bajado del cielo, el que me cree a mí, no morirá nunca. Esta es la señal que, según Juan, debe seguir todo el que interactúa con Jesús. Lo están interpelando, están dudando. No murmuren, solo crean. Porque ustedes han sido atraídos por el Padre para que vean las señales. No hay peor ciego que el que no quiera ver. El Sanedrín se tapó los ojos, no vio las señales. Por eso no se convirtió todo el Sanedrín. Ahí se habla por lo menos de 2 santos varones: José de Arimatea, Nicodemo, Gamaliel. No hay más cercanos que se hayan convertido. Saulo, sí, era un fariseo perseguidor. Saulo logró salir de ahí, y otros lograron salir. Pero el Sanedrín, el resto, se tapó los ojos, se tapó los oídos, y no quiso reconocer en Jesús al pan bajado del cielo. Y como no lo reconoce, no cree en él. Dios, como les decía anteayer, Dios es inocente. Dios no tiene culpa. Ustedes no quisieron creer, es problema de ustedes. Yo les envié el pan desde el cielo. Ustedes no quisieron comer ese pan, ustedes se lo pierden. Ustedes son los responsables. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.